anda, Fede? Bien, muy bien. Después de este imprevisto de no sé por qué no me aparecías, así que ahora bueno, ya está, ya nos conectamos, pero intentando Sí, conectarme sin poder. Cosas que sí, pasan. no. Y lo peor de todo es que me veía Cris, me veían todos los que estaban conectados, pero yo no te veía a vos y vos no me veías a mí, que era la idea, ¿no? Estuve a nada de conectarme con la cuenta de Chris, pero dije, bueno, espera, si no creo yo. Está bien. Pero Bueno, bueno, ya estamos. querías dar un vivo de tu Instagram, bueno, lo lograste, mira. Ya está, Lo lo que es la logré, ¿viste? prosperidad, ¿viste? Es así. Para alguna buena causa pasó de esta manera y no de otra. Lo importante es hacerlo. Totalmente. Bueno, hacemos, porque siempre viste que el invitado está abajo y el anfitrión está arriba, pero la idea, Ujú. les cuento, que la idea es que Fede sea el invitado, así que yo quiero que se presente, que él cuente quién es, vamos a hablar de qué es vivir en prosperidad, así que nada, Fede, presentate como quieras para que la gente te conozca y sepa quién sos, de qué trabajás, qué haces con Ok. la gente. Excelente. Bueno, primero que todo, gracias a todos los que están del otro lado. Espero que disfruten este rato que vamos a pasar juntos. Mi nombre es Federico Giusti y trabajo desde el año 2014 acompañando a personas a que puedan comprender cuáles son las causas de sus dificultades en el plano principalmente de las relaciones y últimamente en los últimos 2 años en el plano del dinero y de la profesión y de la vocación. La metodología en la cual trabajo es a través de la bioneuromoción, la decodificación laboral y el coaching ontológico. Son las tres formaciones principales en las cuales me formé y me apasiona lo que hago. Principalmente me apasiona acompañar a las personas a que puedan superar sus dificultades y vivir una vida más próspera y más libre emocionalmente. Para mí la libertad emocional tiene que ver con sentirme pleno en cada acción que hago y sentir que tengo libertad de poder elegir a cada instante. Y aparte de eso, soy muy apasionado en todo lo que tiene que ver con desarrollo personal y profesional, aprender acerca del ser humano, de qué capacidades tenemos y qué recursos, es algo que me apasiona, me la paso aprendiendo y estudiando y haciendo muchas cosas en relación a eso, pero también en los últimos 6 años acompañando a otras personas en, como decía, en sus dificultades que estoy viviendo. Bien, perfecto. Pero básicamente, más que nada, los acompañás desde la parte financiera. Y vos sabés que cuando yo te conocí, que nos conocimos un poquito mejor, si bien nos seguíamos en redes y eso, hace muy poco, y es esto de biodescodificar la parte financiera de las personas, ¿no? Y vos sabés que cuando pienso en dinero y cuando escucho a la gente hablar de dinero, incluso cuando me escucho a mí, es como que le tenemos como un cierto reparo, ¿no? Como decir, siempre ahí está esa frase que el dinero no importa, como que el dinero no es lo importante es el disfrute, ¿no? Como que tenemos esas creencias de que si pensás mucho en el dinero sos una persona materialista, ¿no? Como que crecimos con esas creencias. ¿Y cómo afectan esas creencias en el trabajo que vos haces, ¿no? Cuando hablas con alguien en su situación, en su vida? ¿Cómo ves que afecta esta cultura social que tenemos de que, no, si hablas mucho del dinero, sos una persona materialista y es algo malo, ¿no? Como un concepto Ujú. malo. Ujú. Fíjate que en ese caso está buenísimo el ejemplo que traes, porque si hay creencias negativas acerca del dinero, automáticamente todo lo que esté relacionado a esas creencias o al dinero en ese caso, lo vamos a tender a rechazar o alejarnos. Entonces, muchas veces lo que nos pasa y principalmente lo que nos sucede es que tenemos esas creencias muchas veces sin darnos cuenta o sin tenerlo. O sea, sin darnos cuenta que somos Sin nosotros los decirlo que por ahí. pensamos de esa manera, exactamente. Entonces, al pensar de esa manera, sin darnos cuenta que estamos entendiendo, de hecho, el materialismo con un estado de ser o el tener con ser, muchas veces al confundir que el dinero es malo por experiencias negativas, no llegamos a alcanzar esos resultados que muchas veces estamos buscando. Entonces, las creencias son muy importantes porque una creencia determina de qué manera me voy a relacionar con eso que estoy viendo, no solo con el dinero en sí, sino con todo lo que está vinculado en relación al dinero. Y el dinero hoy en día vivimos en una sociedad que es un medio de intercambio, el dinero. Por lo tanto, todo lo que sea intercambiar bienes, servicios o incluso intercambiar confianza con los demás, el dinero es ese factor en el medio en donde nos permite interactuar con las demás personas y conseguir aquello que queremos. Entonces, las creencias sobre el dinero son muy importantes porque
justamente determinan el tipo de experiencias que vamos a vivir y de qué manera las vamos a conseguir. Entonces, pensar que el dinero es malo, yo vengo de esas creencias. Yo cuando era adolescente era como mejor no tener dinero, el dinero era negativo para mí. Y también lo que me di cuenta a lo largo del tiempo a través de trabajarme es que tenía esas creencias porque entendía que a la hora de relacionarme con los demás, con las demás personas, cuando estaba el dinero de por medio, yo había vivido muchas experiencias en relación a sufrimiento. Entonces tenía entendido que ese sufrimiento, que esas experiencias con los demás y esa falta de esa ruptura en la confianza con las demás personas, el culpable de todo eso era el dinero. Y el dinero estaba en el medio. El dinero no tenía nada que ver, esa era cuestión de cómo nos relacionábamos con las personas. Ujú. Y te escuchaba contar un poco en esto y decía, yo también tenía como un discurso, un relato, y pensaba, ¿no? Mientras hablabas, qué importancia tiene nuestros padres, ponele, ¿no? Con el manejo del dinero, o cómo vimos nosotros nuestro entorno manejándose con el dinero. Bueno, yo cuento mi experiencia propia, a ver si enciendo un poco, y acá mi mamá se va a enojar, pero mamá, vos no mires esto. Pero yo tengo una conversación, o me hizo un relato en la cabeza que mi mamá es muy gastadora compulsiva, como que gasta mucho, ¿viste? Y tengo el patrón contrario. Yo siento estoy en una conversación de avaricia, pero creo que tiene que ver con que hacer espejo, ¿no? Con que, no sé, como que vi eso y no sé, no lo veía bien, ¿no? Desde mi interpretación. Entonces, como que siento que de adulta, cuando yo empecé a ganar dinero, empiezo a vivir con este pensamiento de, no, hay que guardarlo, y no me siento bien con esto, ¿no? O sea, lo reconozco, lo estoy trabajando, pero siento como que hay un patrón que me vino de espejo. ¿Puede pasar eso? Sí, Que el entorno influya. sí, de hecho, algo que miramos en la decodificación laboral es cómo justamente a la hora de tomar decisiones, instante a instante las estamos tomando en base al entorno que nos rodea. Muchas veces hay decisiones que ya quedaron tomadas en algún momento de nuestra vida y eso es lo que repetimos en forma de patrones. Entonces, lo que vamos a tender a repetir es todo lo que nos llevó al placer o a vivir una vida plena y vamos a intentar evitar pasar por todo aquello que nos llevó al sufrimiento o a algún peligro en nuestra vida. Entonces, quizá ese patrón de mamá, que para mamá era muy bueno, vos lo has grabado como un aspecto negativo. Entonces es como, esto es negativo para mí porque quizá no recibo aquello que estoy buscando. Entonces, lo que tiende a hacer el cerebro es decir, como de esta manera no consigo lo que quiero, debería conseguirlo de la otra. Entonces lo que hago es polarizarme, ¿no? Me voy al patrón, en realidad es el mismo patrón, lo que me voy es a la onda contraria. Y lo que Claro. sucede muchas veces es que ese sufrimiento sigue estando, porque muchas veces yo soy de esa manera, pero así todo no termino de conseguir aquello que estoy buscando. Porque no se trata tanto de lo que hacemos, sino desde qué emoción estamos haciendo. O sea, cómo nos sentimos a la hora de ir por eso que queremos. De hecho, la prosperidad tiene que ver con eso. La prosperidad tenemos entendido que es tener mucho dinero o tener muchos recursos o somos prósperos cuando alcanzamos un cierto resultado en nuestra vida, cuando en realidad la prosperidad tiene que ver con un estado del ser. Prosperidad ya de por sí viene de la palabra prosperus en latín, que significa más allá, o sea, que resultados más allá de los esperados, ¿bien? O es esa tendencia a que yo actúo y las cosas se dan más allá de mi propio accionar o de mi propio esfuerzo. Entonces, la prosperidad Me tiene que ver con encanta. ese estado de que las cosas van hacia adelante y se expanden y que yo estoy en una retroalimentación con todo lo que va sucediendo. Entonces, son Mm. muy importantes las creencias, porque las creencias lo que van a determinar va a ser el título que le voy a poner a cada acontecimiento. Y si mis creencias son negativas, yo voy a entender que cada cosa que sucede en mi vida me va a cerrar posibilidades. Y a veces es solo mi entendimiento lo que está haciendo que no tenga eso que busco. Porque cada vez que están pasando las situaciones en mi vida, sigo opinando que es contrario a lo que yo necesito. Entonces nunca alcanza o nunca llegan a esas cosas porque hay una predisposición en mí sin darme cuenta que siempre da las mismas soluciones. Me encanta esto que decís, porque cuando hablas no puedo parar de proyectar hacia mi propia vida, perdón, me estoy haciendo el auto-coaching. No, pero en realidad eh, me resuena mucho esto que dijiste, porque hay algo que me sucede a mí mucho, que es, no sé, pero esto tengo 800.000 historias de decir, por ejemplo, no sé, de tener 10 pesos, vamos a poner la última moneda que me queda, digo, ya fue, me la gasto, ¿no?
me la gasto, y después al otro día digo, bueno, y mañana veremos. Y mañana sucedió algo que me entró dinero, y me pasó 80.000 veces esto. O, por ejemplo, me pasó de empezar a hacer un proyecto en un blog allá en el 2007, que tiene que ver con discapacidad visual, qué sé yo. Lo hice como una cosa de poder descargar y contar mi historia de vida y todo lo que me había pasado. Y nunca me imaginé lo que podía llegar. Yo escribía porque yo sentía que tenía que hacerlo. Me empezaron a llamar personas para invitarme a congresos, me empezaron a llegar invitaciones para viajar, a conferencias, me pagaban pasajes. Yo no tenía un mango para viajar, pero me pagaban los pasajes. Yo, qué loco, qué loco. Y no le encontraba un sentido, hasta ahora que vos estás explicando esto de como también dejar como que fluyan las cosas, ¿no? No tan, tal vez no tan tanto pensar en el resultado, sino que también hacerlo con esa mente de prosperidad, de sentir que, como me pasaba a mí, tal vez esto le puede ayudar a alguien, y como que de ahí era una semilla y empezaba como a salir en un bosque, y sin pretenderlo. Me pasó mucho, y te puedo contar 80.000 anécdotas de eso, y supongo que a la gente le debe pasar. ¿Y qué razonamiento tenés para eso? ¿Le encontrás alguna lógica? A ver, lecturas puede haber muchas. Sí, esto fluir, que muchas veces entendemos que uno fluye con la vida, no necesariamente tiene que ver con que las cosas suceden solas. Sino el fluir tiene que ver es que yo hago sin expectativas. Y eso Claro. tiene que ver con alcanzar resultados más allá de lo que espero. Porque yo tengo unos anhelos de vivir ciertas experiencias y tengo unos deseos, pero no estoy apegado a la forma en cómo eso se debe materializar en mi vida. Entonces, de repente, hay personas que dicen, quiero vivir una vida en donde el trabajo me apasione, donde haga lo que me guste, y no me pongo tanto a observar si se da de la manera en que yo quiero. Y simplemente empiezo y voy haciendo, y en ese hacer se van abriendo oportunidades que están relacionadas con aquello que yo estoy buscando y de repente me sorprenden. Porque estoy haciendo sin expectativas. No lo estoy haciendo desde mis creencias, desde donde yo creo que debería pasar o qué es lo que yo debería estar viendo, y simplemente confío en una sabiduría interna que algo va a suceder aunque no sepa qué. De hecho, las grandes empresas que existen hoy en día, principalmente en el plano tecnológico, muchas nacieron de esa manera. Nacieron en contextos donde no existía y dijeron esto debería existir, y así nacieron muchas grandes empresas hoy con servicios que son increíbles, que hacía 20 años atrás no pasaba, como con Amazon. Nació toda una idea de una persona que un día se le ocurrió decir yo quiero hacer una biblioteca virtual, y de ahí hoy creó una empresa que es una de las que más está facturando a nivel mundial, ¿no? Y es una persona que más está ganando, y con la pandemia. Y en base a ese hacer fue descubriendo cosas nuevas y sobre eso fue haciendo. Entonces, a mí me gusta hablar de este tema porque lo que me ayudó a darme cuenta, yo tenía muy relacionado cómo vivir una vida próspera estaba muy relacionado con los resultados económicos o con todo aquello que yo conseguí en mi vida. Y había un concepto que a mí nunca me terminó de cerrar, que es el concepto de abundancia, en donde muchas veces se entiende que una persona es abundante cuando tiene demasiados recursos sobre algo. Entonces yo soy abundante cuando tengo la cena llena, cuando tengo un auto, una moto, una casa, cuando tengo dinero extra. Y eso para mí es escasez disfrazada. Muchas Claro. veces tengo miedo a no tener y por las dudas conservo de más. Entonces tengo mis ahorros, tengo mis inversiones, tengo todo por ese miedo a la escasez, lo cual no tiene Claro. nada de malo, porque si fuera eso lo que me pasaba, prefiero tener ese patrón dentro de la escasez que el de directamente no tener. Pero para mí la prosperidad está relacionada en todas las áreas de nuestra vida, porque tiene que ver con ese devenir de que las cosas suceden en todos los ámbitos, incluso a la hora de ir a conseguir dinero y cómo lo gasto y cómo me relaciono con los demás. Cuando el dinero está en el medio, yo siento que en todas las áreas hay plenitud en mi vida. Entonces, la vida próspera no tiene que ver tanto con resultados, con que las cosas se den, sino con cómo yo me siento a medida que voy viviendo mis experiencias de vida. Entonces, quizá la Claro. lógica que podemos ver es esto que estás diciendo, no importa si hoy ya está pasando, pero hoy ya con lo que sucede, a mí me mueve algo interno, en este caso a vos, a seguir. Y por algo se habrán abierto todas esas puertas porque fuiste diciendo que sí. Sí, totalmente. Mira, acá, hola Pri, ¿cómo andás? Mi socia nos cuenta acá, la prosperidad habita el paradigma de ser para ser y luego tener. Dice ella que trae esto de las distinciones del coaching, y totalmente. Pero
¿Vos creés que hoy vivimos en esta cultura de que, o es una cultura muy más atrás, ¿no? De otras generaciones, esto de que para hacer hay que tener, de que, no sé, vos venís de las culturas, seguro que igual que mis viejos, que hay que tener la casa, hay que tener el auto, hay que, no, para ser uno. ¿Se sigue habitando desde ese lugar? Vos que estás en esto, ¿no? De la prosperidad, la abundancia, ¿lo seguís escuchando en tus sesiones? Yo creo que sí. De hecho, estamos habitando siempre en los dos paradigmas, solo que quizá en líneas generales lo que se puede llegar a observar es que estamos en ese paradigma de que soy cuando tengo. Entonces, cuando tengo el título es cuando tengo ese valor para poder hacer lo que quiero, o cuando tengo cierta profesión, o cierto trabajo, o ciertos recursos. Sin embargo, ese es un paradigma. Hoy, o sea, el planeta está también habitando en otro paradigma, que es como el que decía Pri, en relación a primero soy, luego hago y luego tengo. Mm, Ese que todo nace desde mis valores y desde lo que yo aporto es otro tipo de economía, porque la riqueza es desde adentro hacia afuera y no desde el exterior hacia el interior. Entonces, este paradigma en donde la riqueza nace desde mí, soy yo el generador de mi propia abundancia, porque soy yo el que permito accionar y ir por aquello que quiero. Entonces no dependo tanto del entorno exterior y no me define el entorno exterior, sino me define cómo yo me relaciono con aquello que sucede. Entonces es otro paradigma que si bien estamos habitando todo el tiempo en eso, como no todas las personas que quizá que nos rodean están viviendo o pensando de esa manera, muchas veces aparecen esos conflictos si no los tenemos integrados en nosotros de cómo ser, ¿no? Entonces quizá entendemos que como los demás piensan de cierta manera, yo no voy a tener ciertos resultados. O porque afuera está pasando algo, a mí me va a pasar eso. Si me pasa, está buenísimo que me pase y que me dé cuenta, pero también puedo darme cuenta que es mi forma de vivirlo, que se define con el exterior y que estoy mirando las cosas desde ese paradigma, que es la riqueza está afuera, y yo dependo de cómo relaciono con eso, viene de este paradigma darwiniano que hoy está en el mundo. Sin embargo, hoy existen otras ciencias que plantean algo distinto, como la epigenética, por ejemplo, pero Darwin planteaba que sobrevivía el más fuerte. Entonces, en un mundo que se construyó desde esa teoría, para poder sobrevivir tengo que ser el más fuerte de todos. Y cuanto más compito y cuanto más me esfuerzo para llegar a mis resultados, más voy a poder sobrevivir. Sin embargo, hoy hay una ciencia que se llama epigenética, que estudia la biología, que plantea todo lo contrario, que sobreviven todos excepto el más débil. Por lo tanto, las chances de sobrevivir en ese paradigma son muchísimas, porque lo único que hay que hacer es ser el menos débil de todos. Entonces, el ser el menos débil de todos, lo único que significa es saber adaptarme a cada una de las circunstancias. Entonces, eso es algo que está en nuestra biología, pero que nosotros no lo entendemos. Entonces, conseguir nuestros resultados depende de adaptabilidad, de aprender a instante ir moviéndonos con lo que está sucediendo en el exterior, siempre enfocados en aquello que nosotros estamos buscando. Entonces, ujú. todas las empresas que prosperan o todas las personas que consiguen esa prosperidad en resultados es porque accionan desde lo que buscan, pero saben ir leyendo lo que va sucediendo y modificando ese accionar siempre en pos de ese objetivo. Están enfocados en una meta, plantean una forma de hacerlo, pero también se van moviendo de acuerdo a lo que va pasando. Me gusta esto que traes porque se me disparó la resiliencia, ¿no? Vos lo decís como adaptabilidad, yo lo llamo resiliencia, que como que tienen como un concepto muy parecido, porque en el ser, ¿no? Las personas que son resilientes pueden afrontar muchísimas circunstancias, y también me pongo como ejemplo de eso porque digo, yo a los 28 años pierdo la visión, ya era abogada para ese entonces, pero bueno, se me presenta una situación diferente en mi vida y vos sabés que lo primero que yo empecé a hacer es ese blog que yo te contaba, me puse como a disposición a contar mi testimonio y me di cuenta cómo me fui poniendo a disposición y a su vez me iba sanando y cuando como que tomé conciencia, eh, en lo que sentía, el dolor, todo lo que me trajo también, ¿no? Las frustraciones, no sé, el llanto y todo lo que sufrí con el tema de la pérdida de visión, se me fue como sanando, ¿no? Y de alguna manera eh, fueron surgiendo un montón de cosas y también lo vivo desde la prosperidad, desde la abundancia, de sentir que cuando uno va sanando heridas también tiene una visión próspera, resiliente, adaptable a las circunstancias, porque obviamente yo me tuve que adaptar a esta nueva situación
y digo, y bueno, y acá estoy, ¿no? Y después me convertí en coach y bueno, sigo estudiando cosas que me gustan del autoconocimiento. Eh, ¿Y vos creés que las personas hoy que son resilientes, que han superado otras cuestiones que tienen que ver por ahí con enfermedades, como en el caso mío, o con cuestiones que, no sé, con crisis financieras y las han superado, son las personas más adaptables o más resilientes para vivir en una mente próspera? Para mí sí, primero entendiendo adaptabilidad como esa tendencia que tenemos de aceptar lo que ya sucedió, aprender sobre eso y abrirnos a nuevas posibilidades. Entonces, adaptarnos no es resignarnos, que muchas veces lo entendemos, no es que las cosas ya pasaron y es lo que No, toca, sino todo lo contrario, es estoy viviendo esta situación, para qué buena causa o qué buena oportunidad se abre a partir de eso. Entonces, esa forma de pensar nos permite vivir la vida como un aprendizaje. Y si yo entiendo que todas las circunstancias y principalmente aquellos resultados que yo no tuve me permiten aprender, si yo reflexiono sobre todo aquello que hice que me llevó hacia ese espacio, puedo cambiar mi forma de hacer para no volver a caer en el mismo escenario. Y las personas resilientes son las totalmente. personas que hacen ese ejercicio, que se permiten darse cuenta de qué acciones hicieron o qué cosas sucedieron que los llevaron a ese resultado y se dan una segunda oportunidad. Y hay veces que ni siquiera saben todo eso, pero entienden que ante esa situación se abren nuevas oportunidades. O sea, entiendo que a vos te debe haber Totalmente. pasado eso, ¿no? O sea, pierdo la visión, es decir, bueno, quizá la visión en este momento no la puedo recuperar, o sea, no sé qué puedo hacer con eso. Bueno, pero ¿qué sí se puede hacer? ¿Qué Claro, posibilidades se abren a partir de ahora? Y la vida te trae nuevas totalmente. posibilidades. Sí, totalmente, así lo pienso, así lo vivo, y mira, acá, siendo uno mismo, creo que se llama, porque veo medio de costado, dice, después de 33 años de odontóloga, dejé todo por ser feliz, dice. O sea que largaste la profesión y te dedicaste, bueno, después contanos a ver a qué te dedicas hoy. No sé Coaching. si sigue conectada Gaby, pero Gaby es una amiga, Mira, es odontóloga, pero la conocí estudiando bioneuromoción cuando nos sí, formábamos, y ha hecho un montón de formaciones y hoy se dedica también a acompañar a personas. Es una genia, pero es un ejemplo de transformación personal, así que síganla porque está haciendo unos vivos increíbles. Síganla en la cuenta de ella con personas que son referentes en distintos temas, todos maestros, y está haciendo un trabajo muy lindo, así que ya que apareció Gaby lo menciono para que, no sé si está por ahí, pero si está, un beso grande, Gaby. qué genia. Bueno, Pri nos comparte, la riqueza es de adentro hacia afuera, qué maravillosa frase, te dice. Belleza dice mapa, no sé, ay, estos de los nombres así que no, que tienen un montón de letras, chicos, se me dificulta a mí para leerlos, por ahí Fede me puede acompañar. A Eh, ver. a ver si se me perdió. Después dice, Cris nos dice, la base es el propósito, nos pone ella. ¿Qué es esto Sí. de, qué podemos interpretar con propósito? Que es de esto que vos traes de vivir en prosperidad. ¿Es necesario tener un propósito? Para mí sí. De hecho, ya de por sí la vida tiene un propósito, aunque nosotros no lo descubramos o no lo sepamos. Pero para mí una vida sin propósito es una vida que es al azar. Entonces, una vida sin propósito es una vida donde sucede lo que sucede y yo no tengo nada que ver con eso. Yo no creo en eso. Yo creo que existe un propósito. Como seres humanos, cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y para mí, parte de nuestro propósito es poner nuestros dones y talentos al servicio del mundo, al servicio de los demás, para construir algo nuevo. Para mí venimos a este mundo a hacer más bello este jardín, a hacer más bello este tipo de experiencia y poder vivir nuevas experiencias. Entonces, para mí el propósito tiene que ver con todo aquello que yo puedo experimentar y dar valor hacia afuera, entendiendo por dar valor y experimentar, generar desde mí nuevas realidades con los que me rodean. Para mí todos estamos jugando ese juego, solo que muchas veces no nos damos cuenta o tenemos en líneas generales aprendido que nosotros no podemos cambiarlo de afuera. No es como esa famosa frase de que una gota en el mar no hace nada. Sin embargo, una gota en el mar, si no estuviera esa gota, ese mar no sería el mismo. Y cada uno de nosotros somos esa gota que estamos interactuando con todo lo que nos rodea y en ese interactuar estamos modificando y generando algo nuevo en todo nuestro entorno. Entonces, para mí es importante entender el propósito como reconocer que absolutamente todo lo que hago genera un impacto a mi alrededor. Por lo tanto, una vida con propósito es una vida donde yo me permito
ser yo mismo y hacer lo que quiero a cada instante. Obviamente, eso, si no estoy acostumbrado a vivirlo porque no me eduqué a hacer de esa manera, porque en mi entorno no me mostraron que se podía hacer así, y aprendí a que, bueno, estoy en ese modelo donde primero tengo, después hago, después soy, y mis posibilidades vienen de ahí, es todo un proceso de construir esa idea y darme cuenta de que todo nace desde mí y que soy yo quien puede generar todo aquello que busco. Para mí la vida es un jardín, por así decirlo. La vida es una gran experiencia y en esa gran experiencia nosotros vivimos justamente a experimentarla y a vivirla. Me encanta tu idea de propósito. Y si vos tuvieras que decir desde tu aporte, desde del valor que traes como conocimiento, ¿cómo se prepara una mente para la prosperidad? ¿Cuáles serían como esas claves que tenemos que tener como ahí, como tips? El primer paso es la confianza, para mí. Confiar justamente en nosotros, en nuestros valores y en nuestros recursos y confiar en los demás. Entonces, la confianza Confiar. es el primer paso para poder vivir una vida libre emocionalmente y para vivir una vida próspera en los planos, por ejemplo, económicos, etcétera. Fíjate que la confianza lo que significa es que no importa lo que suceda, siempre voy a obtener aquello que yo quiero. Eso es lo que dice la confianza, ¿no? Como que pase lo que pase, siempre la vida me va a traer o siempre va a suceder lo mejor para mí. Entonces, esa Qué bueno. mentalidad es una mentalidad abundante, porque es una mentalidad que lo que me permite es estar siempre predispuesto a dar mi parte. Entonces, si yo solo me centro en el dar, por ley natural, que es la ley del dar y el tomar, o el dar y el recibir, que se lo escucha, todo lo que yo doy por balanza se desequilibra del otro lado y por otro lado lo recibo. Entonces, la Ujú. confianza, solo centrarme en lo que yo hago y no tanto en lo que hacen los demás, me lleva a otro nivel que es la cooperación. La cooperación significa que cuanto más yo confío en mí y en los demás, juntos podemos construir realidades nuevas. Entonces, uno de los principios para generar riqueza, entendiendo que la riqueza no es económica solamente, es también riqueza en oportunidades, riqueza en experiencias, riqueza en cantidad de personas en las cuales yo puedo recibir nuevos puntos de vista o apoyarme o contenerme, etcétera. Todo eso lo que va haciendo es que aparezcan realidades nuevas y todo eso me termina llevando hacia ese estado que es la prosperidad. Pero la confianza es clave. Y para que haya confianza, uno de los pilares que tiene la confianza es que yo sea sincero o sea coherente conmigo mismo. Eso significa que realmente lo que pienso, lo que siento y lo que hago esté alineado. Entonces la clave de la confianza es que yo sea coherente con mi sentir y que realmente me permita ser, hacer desde donde yo quiero y no desde donde creo que tengo que ser. Entonces, todas esas cosas se pueden ir trabajando cada uno de nosotros, se pueden ir acompañando y son los espacios que observamos, por ejemplo, a través de una consulta de codificación laboral o en alguno de los talleres que doy, como el de Vivir en Prosperidad, que trabajamos en todas esas áreas del ser humano, principalmente en esas áreas relacionadas a las emociones, a las creencias, a los comportamientos, para ir a buscar en qué momento nos desenfocamos de nuestra verdadera intención y encontrar la forma de comprender qué nos llevó a desenfocarnos y volver a enfocarnos, volver a decir, bueno, me alineo hacia lo que yo quiero. Entonces, para mí es muy importante entender que todo pasa por mí y que si todo pasa por mí, soy yo quien puede generar aquello que estoy buscando. A veces eso entiendo que entonces toda la responsabilidad depende de mí solo, ¿no? Entonces soy yo, como soy responsable, yo solo tendría que conseguir esas cosas, que es muchas veces lo que entendemos. Sin embargo, no pasa por eso. Que yo sea responsable lo que significa es que depende de mí abrirme a que otro me acompañe, por ejemplo. Depende de mí a que otro me dé una mano. Qué Para mí bueno. esos son importantes porque son espacios que me llevan a vivir en esa plenitud que entiendo que estamos buscando, por lo menos yo busco. Ujú. O sea que una de las claves es tener confianza, por lo menos Sí. desde el punto de vista tuyo es, ¿y qué escuchas en sesiones? ¿Cuáles son esos patrones que, digamos, obviamente sin revelar nada dentro de la intimidad del cliente, pero digo, hay patrones que se repiten que vos ves, bueno, esto como que es muy cotidiano o determinadas cosas que nos puedas traer de la experiencia de tu escucha? Sí, hay varios patrones que se repiten. Uno es el que vos mencionaste. Personas que dicen, no entiendo por qué, llego a fin de mes, me alcanza con lo justo y cada vez que hay un dinero extra lo pierdo.
Entonces, en ese patrón, lo que hay que preguntarse es, ¿para qué buena causa no voy por ese dinero extra? Dicho de otra manera, ¿con qué tengo grabado en mis experiencias que pasaría si ese dinero extra estuviera en mi vida? Quizá eso me conecta con que si tengo dinero extra, me conecto con el merecimiento. Y en el fondo me siento no merecedor por ciertas experiencias que viví en mi vida. O Ujú. siento que si yo tuviera ese dinero extra, me lo gastaría en cosas que no debería gastar. Entonces aparece la culpa como regulador para no generar esas acciones que entiendo que son deshonestas. Todo eso que muchas veces hacemos, que no nos damos cuenta que estamos haciendo, tiene que ver con los aprendizajes que tuvimos en nuestra vida y cómo nosotros aprendimos, primero en la infancia, que los adultos conseguían el dinero, conseguían el trabajo, de qué manera lo hacían, todos esos comportamientos se aprenden y se aprende lo que hacemos, no lo que decimos. Entonces aprendemos de lo que vemos que el otro hace, no de lo que dice que hace. O sea que si papá me dice, vos tenés que ser una persona que estudie y que disfrute mucho el trabajo, pero lo veo a él sacrificarse, la experiencia que yo tengo grabado es que las cosas se consiguen con esfuerzo y sacrificio. Por más que me hayan Claro. dicho otra cosa, lo que yo vi y aprendí es que así es como se consiguen. Y eso es lo que entiende el inconsciente y graba. Y por ejemplo, si hemos vivido experiencias o nosotros o nuestros ancestros, en donde por haber dinero extra hubo una estafa, una pérdida, una pelea familiar en relación a temas de dinero, podemos entender que ese dinero extra nos va a llevar a vivir esas experiencias de separación, de peleas, de frustración, etcétera. Hay veces Ujú. que los motivos de consulta no tienen que ver con eso. Vienen personas y me dicen, la verdad que a mí económicamente me va muy bien y trabajo en lo que me gusta, sin embargo no termino de disfrutar plenamente mi trabajo. Porque, por ejemplo, tengo dificultades con mi jefe o tengo dificultades con mis compañeros de trabajo y cuando observamos, muchas veces esas dificultades tienen que ver con que las personas, para sentirse vistas, sienten que se tienen que esforzar y tienen que destacar por encima de los demás. Entonces, esa forma de que me reconocen solo cuando me esfuerzo, lo lleva a conseguir resultados, quizá haciendo cosas en exceso que no son necesarias. Entonces, los conflictos nacen porque quizá los demás le dan un feedback, no le muestran, che, fíjate que te estás esforzando y estás generando cosas que no son necesarias. Podría ser más Claro. simple. Pero para esas personas no me reconocen y corro riesgo de perder todo aquello que yo construí. Entonces, No. patrones se repiten un montón en las personas y casi siempre son los mismos, porque todos tenemos las mismas necesidades. Todos necesitamos sentirnos reconocidos, sentir que valemos, porque eso nos permite satisfacer la necesidad más importante que tiene un ser humano, que es pertenecer a un sistema, ¿no? La pertenencia está grabado en base a la supervivencia. Si no perteneciéramos a un sistema, a un conjunto de personas que es como esa familia para nosotros, no tenemos chance de sobrevivir y para pertenecer tenemos que aportar a los demás. Entonces, no se trata tanto de lo que hacemos, sino lo que nosotros aprendimos que se espera para que los demás nos tomen en cuenta. Eso en el plano del trabajo muchas veces genera dificultades porque una persona está emprendiendo acciones a nivel del trabajo, está trabajando a nivel vocacional y entiende que en eso que está haciendo y en su forma natural de hacer le genera conflictos con los demás. Y eso tiene que ver muchas veces con cómo la persona aprendió a conseguir aquello que quiere. ¿Me seguís? Claro. Y ahí entra muchísimo temas como la culpa, como el merecimiento, como la vergüenza, y no solo en el área laboral, sino que para el inconsciente todo está interconectado. Sí, Entonces, sí. si No. vivir una vida plena, vivir una plenitud no es algo vergonzoso, porque lo tengo relacionado con que eso está mal visto, porque podría ser una persona, no sé, que se aproveche de los demás o que termine haciendo cosas que no se deben hacer, y eso lo tengo como emociones, mi inconsciente para protegerme de pasar por esas experiencias no me va a permitir dar ese paso que yo estoy buscando. Entonces me llevo al otro modelo, que es ese patrón, de decir, llegá y conseguí solo a donde vos estás viendo, a donde vos estás alcanzando ese resultado, porque es una forma de equilibrar eso que en el fondo yo pienso que si lo tuviera sería negativo para mí. Todo eso se da de manera muy inconsciente, o sea, cuando yo no tengo eso que quiero y lo sufro, me está pasando otra cosa, y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Darnos cuenta que la dificultad no la tenemos donde la vemos, sino que eso es un reflejo de otra dificultad en otra área de nuestra vida. Qué bueno, qué bueno, me encanta todo lo que traes porque se me disparan un montón de cuestiones, porque
para mí también, ¿no? Cómo nos hablamos, cómo comunicamos, cómo la importancia del lenguaje. Yo a veces en sesiones escucho que personas me dicen, pero yo solamente quiero un poquito de amor. Alguien que me, como hablándolo también, ¿no? De lo poco, de la escasez, de la poca valoración, solamente pido un poco de esto. Y también en esos términos me imagino que tiene que ver con esto de la prosperidad y la abundancia, ¿no? Pedir poco, conformarse con poco, ¿no? Con esto de que decís del merecimiento, cómo con el lenguaje también nos hacemos trampa, cómo atraemos eso que estamos diciendo o generamos realidad, ¿no? A través del coaching decimos que el lenguaje genera realidad, pero escuchás también esas conversaciones a través del lenguaje que a veces, obviamente, todos lo hacemos en piloto automático y no nos damos cuenta qué importante es como nos estamos conversando también. Sí, de hecho, te escuchaba y se me venía una frase de la Biblia, que no sé si es cierta, pero si fuera cierta, puede aplicar a este caso, que dice, pide y se te dará. Entonces, si pido poco, se me dará poco. Si pido mucho, se me dará mucho. Porque el pedir, el verbo, o sea, lo que yo verbalizo, es la primera acción que ejecuto. Entonces, no son inocentes las palabras, porque las palabras me mueven hacia esa realidad, porque una palabra es una representación, es un símbolo, es una experiencia que yo estoy viendo desde el interior y que la estoy materializando en el exterior. Entonces, el lenguaje simbólico, ¿no? Que es todo el plano de las ideas o de las palabras, lo que está activando son todas las imágenes mentales que nosotros tenemos de las experiencias posibles en nuestra vida. Entonces, Claro, pensar que la vida me quita posibilidades, siempre me estoy referenciando a todas aquellas experiencias que yo viví o vivieron los míos, en donde no tuve esas posibilidades. Y estoy siempre mirándome desde ese lugar. Me estoy claro, comparando con esas experiencias y estoy diciendo, ves, yo soy este. Sin embargo, eso sucede porque yo lo estoy activando con mi lenguaje. Soy yo el que estoy diciendo, con lo que digo y con lo que hago, que eso es lo que me define, esa es mi identidad. Sin embargo, cambiando las palabras, me puedo conectar con otras realidades que yo conozco, pero quizá no le estoy prestando tanta atención. Entonces, los decretos, lo que yo decreto, lo que yo digo, o la meta que yo me pongo, me abre una primera posibilidad. Entonces, declarar, decir voy por esto y empezar a hacerlo, me cambia y me enfoca en el objetivo que yo estoy buscando. Por eso, cuando estamos en temas de mejorar nuestras finanzas o mejorar nuestros resultados económicos, lo primero que te dicen es que te pongas metas. ¿Cuál es la meta que querés para este mes, para dentro de 6 meses, para dentro de un año? Si querés ahorrar, es planificarlo. Porque el hecho de planificar y decir voy a conseguir esto, ya te predispone a esa forma de ser. Entonces, una vez que claro, vos declaraste, lo próximo que tenés que hacer es ir por lo que querés. Ahora, si vos ves que en ese ir por lo que querés te bloqueás, bueno, ahí quizás está bueno revisar con qué tenés asociado esos objetivos, esos resultados, o de qué manera crees que tendrías que actuar para llegar a eso. Por ejemplo, hay personas que dicen, prefiero no ganar más dinero, porque entienden que ganar más dinero implica tener que trabajar más horas. Entonces, si para ganar 80.000 pesos tengo que trabajar 10 horas semanales y no estoy con mis hijos, ¿para qué quiero más dinero? Si pasaría menos tiempo con mis hijos. Entonces hay personas que no consiguen resultados porque entienden que obtener más o tener más dinero en ese caso implicaría ocupar más tiempo. Eso es una creencia, es una forma de hacer las cosas. Hay claro. personas que ganan la misma cantidad de dinero en media hora. Entonces Sí, 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 no se trata del totalmente. tiempo, sino se trata de cómo yo aprendí a conseguirlo. Bueno, y algo que vos me marcaste a mí es en cuanto a valorarse también, ¿no? Que me lo trajiste y a mí me sirvió mucho, lo apliqué al toque, pero es también Enseguida. sí, valorarse en cuanto a lo que uno da también, ¿no? Porque a veces tenemos creencias de que, por ejemplo, ¿no? Traigo la mía, por ahí le sirve al que está escuchando. Y bueno, tal vez tenga que pagar como un derecho de piso, ¿no? El piso bajo, no sé, es como que, no sé, voy tranqui porque tengo que ver, que me conozcan, y bueno, todas esas creencias que nos atrapan para poner, por ejemplo, un precio a nuestro servicio o a nuestro producto. Y Fede, bueno, tuvo una sesión conmigo de enneagramas y me marcó una cosa y yo dije, ¿en serio? Qué bueno, pues necesitaba como esa visión y pasa esto también de que muchas veces nos limitamos, bueno, en mi caso es obvio que lo estoy contando, pero pasa esto de limitarse o tener esas creencias de que todavía no estoy para pegar este salto, todavía no me lo puedo creer mucho porque, qué sé yo,
me falta, ¿no? Esas cosas que nos limitan. ¿Escuchás en tus sesiones estas cosas? De hecho, es uno de los motivos por los cuales una persona va a una sesión, ¿no? O sea, en líneas generales es lo que nos pasa, es lo que se llama tener una mente escasa, ¿no? Una mente pobre. Sí, Pero sí, tener una mente pobre no se trata de pobreza. Yo puedo tener una mente pobre y tener muchísimo dinero y muchísimas sí, cosas, pero sin embargo sí, tener sí, una sí. mente pobre. Porque la mentalidad pobre o la mentalidad de escasez lo que dice es que si yo tengo una cosa, no tengo la otra. Mm, Entonces es, para ganar en un área, pierdo en la otra. Para poder sí, hacer lo que quiero, tengo que cobrar poco. O para poder sí. hacer lo que quiero, tengo que resignar tiempo en otra área. Entonces, Ujú. una mentalidad próspera, una mentalidad abundante, piensa que quiere conseguir esto y además quiere conseguir lo otro. Entonces, paso a paso, tiene en cuenta todas las otras áreas importantes de su vida. ¿Qué sucede con eso? Es que en líneas generales vivimos en un mundo, y por lo menos a mí me educaron en ese mundo y la mayoría de las personas que conozco también, en donde uno tiene que elegir por lo uno o por lo otro. Con esto no estoy queriendo decir que uno puede, instante a instante, tener, o sea, vivir todas las experiencias al mismo tiempo, porque nosotros todo el tiempo vivimos de una experiencia. Si yo quiero Claro. estar en Sí, este si elegís, vivo elegís y un estar camino, conectado no, con no puedes vos, elegir el otro. Totalmente. exacto, estoy eligiendo otras cosas que no. No me refiero a ese no elegir, pero sí me refiero a que puedo decir, bueno, ahora estoy con este vivo, pero también después voy a estar disfrutando de otra cosa y después voy a estar haciendo otra cosa. Muchas veces entendemos que el disfrute se va a dar en una sola área. Entonces hay personas que dicen, yo voy a estar feliz cuando tenga este trabajo, y solo se enfocan en Claro, el trabajo. Y entonces lo sí, tienen y después dicen, sí, pero mi vida no es plena. Claro, porque toda la plenitud la buscaste en ese lugar y no la potenciaste en otras. Entonces, los totalmente. motivos de consulta son muy diversos, Qué y bueno. eso es lo que es divertido, porque cada persona es única, porque por más que vengan 50 personas a una consulta, por ejemplo, y me digan, mira, Fede, me pasa que me endeudo, o sea que siempre estoy viviendo con deudas y nunca termino de pagar deudas, y es algo que se repite en mi vida, son 50 personas con ese conflicto y son 50 historias distintas. Y eso es lo que hace divertido. Cada uno tiene construido una forma de hacer las cosas y un entendimiento de cómo se consiguen y qué es cada una de esas cosas, como por ejemplo el dinero, y es eso lo que por lo menos mi trabajo es acompañarlo a que la persona deconstruya, ¿no? A que primero descubra con qué lo tiene asociado y cambie esas asociaciones. Lo que sí se repite es que en líneas generales los patrones de pensamiento son los mismos. Lo que cambia es con qué la persona lo tiene representado. Ujú. Y cuando vos hablas de que no solamente es económico, la abundancia ni dinero, se me venía el conocimiento, ¿no? Y como muchas personas, bueno, en este caso vos vivís en abundancia y estás dando todos tus conocimientos, pero muchas personas por ahí tienen conocimientos y se lo guardan para ellas, no quieren compartirlo porque sienten que, no sé, les va a robar la idea o no, no sé qué historia tienen, pero también tiene que ver, ¿no? Con este pensamiento de escasez, el hecho de ¿no? De la avaricia del conocimiento y decir, no, no, no se lo doy a nadie porque es mío y mira si me copian y esas cosas que lo escucho muchas veces en colegas y bueno, Ujú. en distintas situaciones de la vida. Y también tiene que ver, ¿no? Con esa área, con el amor, supongo también, ¿no? Esto de querer poseer a una persona o, no sé, estar en una relación de dependencia. Siento que también debe estar vinculado con esto de una mente escasa. Sí, dentro de lo que es el dinero, toda la información o cada símbolo, el cerebro lo guarda en distintas áreas, depende de la función que nosotros entendamos que cumple. Y en líneas generales, cuando estamos en ese patrón de escasez, entendemos al dinero como algo que tenemos que atrapar. Entonces es como un bocado, como si fuera un animal que atrapo ese alimento, ¿no? Obviamente ese alimento es simbólico porque no es comida, pero el dinero puede ser lo que me permita acceder a la comida, me permita acceder a la casa, me permita acceder a la pareja, me permita acceder al auto, que el auto es el que me va a llevar a la pareja, o sea, lo tenemos grabado como el dinero es aquel que me va a permitir a mí acceder a eso que quiero, por lo tanto es algo que yo tengo que atrapar. Cuando yo estoy en ese Claro, patrón y tengo entendido que el dinero es algo para atrapar, estoy en ese patrón de competencia, porque como es un bocado a atrapar, estoy compitiendo contra que otros no me lo quiten. Entonces, por un lado, puedo estar sufriendo de que me van a quitar ese bocado que yo atrapé. Entonces, si a una persona le hace sentido eso, lo que le pasó en su vida muchas veces es que cada vez que consiguió algo, sintió que se lo quitaban. O cada vez que quiso ir por lo que quería, de repente vivió experiencias donde no pudo conseguirlo. Por ejemplo, una persona que sufra eso puede ser una persona que en la adolescencia
quiso estudiar una carrera y sus padres le dijeron, no, esto no se puede estudiar, vos te tenés que dedicar a otra cosa. O por ejemplo, quiso, no sé, dedicarse, le encantaba patinar o le encantaba jugar al fútbol y dijeron, no, el fútbol no, primero hay que estudiar. Entonces, eso que yo quería atrapar, que era placentero para mí, que me iba a llevar un montón de cosas, no pude conseguirlo. Entonces, también el dinero está relacionado al amor, a la cantidad de veces que no pude atrapar a ese amor o eso que me apasiona, que es una persona cuando me enamoro, ¿no? Todas esas experiencias de no poder atrapar el amor también se ven reflejadas en ese patrón del dinero, porque el dinero es un medio. El dinero lo que nos permite es acceder a un montón de recursos que tienen que ver con servicios o con habilidades o con cosas físicas que vienen de otras personas. Entonces, gracias al dinero, nosotros ampliamos nuestras oportunidades. Ahora bien, no siempre está relacionado solamente con eso, sino que si yo tengo grabado que existo por lo que tengo, perder lo que tengo, lo vivo como dejaría de existir, dejaría Claro. de ser. Entonces, esa desvalorización, ¿no? De no poder valorarme es por un miedo inconsciente de dejar de existir. Entonces lo que hago es quedarme con lo que tengo, ¿no? Y me defino con que la realidad que me rodea es quién soy. Si perdiera esa realidad, dejaría de existir. Entonces, hay muchos lugares desde donde podemos mirarlo y la mayoría de las veces nos pasa por más de uno. Entonces hay un aspecto que está relacionado con la falta de merecimiento, hay un aspecto que está relacionado por ese perder o no tener, y hay otro aspecto que está relacionado con esa sensación de sentir que si cambio dejaría de existir, mi realidad sería totalmente distinta y al ser desconocida me da miedo y me paraliza. Mm. Y vos sabés que escuchaba y se me venía esto de cómo atravesó el tema del aislamiento, ¿no? De cambiar el paradigma, la situación. Me imagino que te aumentó el trabajo en este momento, en estos momentos fuiste el más consultado, porque a muchas personas es como que, bueno, ahora cómo me adapto a esto nuevo, mi empresa, mi negocio, mi emprendimiento, mi profesión, ¿no? Como que empezaban a habitar en un paradigma nuevo de lo virtual, ¿no? De hacer las cosas virtualmente. Eh, y creo que cuando te cambian las circunstancias, si no te adaptás, como dijiste vos, si no encontrás el mecanismo para adaptarte, bueno, hay muchas de las empresas, emprendimientos pequeños, negocios, bueno, ha sucedido que por ahí tuvieron que cerrar, no se pudieron adaptar, no pudieron abrirse camino con algo nuevo. Eh, y me imagino que vos estuviste ahí acompañando, ¿no? A muchos de ellos para apalancarlos y decir, no, sí, adaptate y vas a salir a flote. ¿Te pasó que en estos meses hubo como crisis en cuanto a esto, a estos pensamientos de que no iba a poder, no voy a poder sobrevivir en el aislamiento con mi negocio? No me llegaron tantos casos de eso, sí de personas que lo que se sentían eran paralizadas al principio, como no saber para dónde salir. Y eso es un patrón biológico, o sea, cuando nosotros sentimos miedo, o sea, que el miedo es esa emoción que nos dice que no cuento con los recursos suficientes y que hay un Sí, peligro afuera y que eso que es peligroso afuera, que es como un depredador, por así decirlo, tiene más recursos que tengo yo. Entonces, cuando yo no puedo salir corriendo, que es un patrón que es el de huir, o no puedo atacar, la siguiente solución es la de quedarme paralizado. Entonces, sí lo que me llegaron muchas personas contándome que no entendían por qué les costaba tanto empezar a moverse, empezar a hacer algo nuevo. Entonces, generar ese desbloqueo de que es simplemente darme cuenta que estoy viviendo un ambiente totalmente desconocido y no sé claro. qué va a pasar, y empezar a moverme, e ir probando, al desbloquearme, empiezo a conseguir eso que quiero. No me pasó tanto de encontrarme personas, insisto, que me digan, che, mirá, la verdad que estoy muerto de miedo y no sé para dónde ir, pero sé que estuvo pasando, solo que a mí no me llegaron esos casos. Sí, pero bueno, por ahí por las redes y eso yo he leído un montón de casos que conmueven porque, bueno, no se pudieron adaptar o bueno, no, y hay otras personas que le han sacado el provecho, al contrario, ¿no? Como que, bueno, esta es mi oportunidad y lanzaron productos a lo loco y les fue re bien y repuntaron y hay negocios que están muy Totalmente. prósperos. Bueno, uno fue mi caso. A mí Ujú. el aislamiento me vino bien, porque yo ya venía aislada hace rato, voy a decir que yo venía teletrabajando desde el 2015, entonces como que ya tenía mi tienda online de calzado, yo hago otras cosas, aparte trabajo para el Ministerio de Trabajo de la Nación y teletrabajo para el Ministerio, yo ya venía trabajando y coaching, venía
venía haciendo algo virtual, tengo mi oficina y bueno, todos pasaron a virtualizarse. Entonces, en mi caso personal, en mi caso fue abundancia. O sea, tuve más oportunidades, me visualicé mucho mejor, pude lanzar mi canal de YouTube, pude hacer cosas, hice mi página web, o sea, como que logré concretar cosas que tal vez antes no sucedían, así que estaban como los dos parámetros, ¿no? Personas que por ahí no se pudieron adaptar, que tengo amigos que les sucedió eso, y personas que, como mi socia Priscila, y mi amiga y colega, que también se súper adaptó y me dice, a mí me está yendo fenómeno. Entonces, esto que decías vos, poder adaptarse, ¿no? Me llevo mucho esto de la adaptabilidad, la confianza en uno mismo y en el otro también, ¿no? Algo que me pasa a mí es que fui aprendiendo a trabajar en forma colaborativa, ¿sí? Al principio yo siempre fui muy individualista, muy de como con recelo, tal vez por experiencias previas que he tenido. Recién, no sé, hace unos 3, 4 años empecé a trabajar en forma colaborativa y en equipo, y me doy cuenta cómo me potencio, así que también le estoy sacando rédito a esa parte, que me parece importante, porque vos lo uniste la confianza con la cooperación, no sé si tiene que ver con la colaboración con otros, pero yo lo tomé Sí, desde ese punto de vista. sí, es exactamente eso, sí. Sí. Totalmente. Bueno, Fede, para hacerle un resumen a la gente que estuvo acá haciéndonos el aguante viendo este vivo que vino trabadito al principio, pero después lo hicimos próspero y abundante y nos diste muchísima información, ¿qué te faltó decir como diciendo, por ahí invitarlos al taller, contarnos un poco de qué se va a tratar el taller? No te tiro ahí como algo, pero si querés agregar algo más. Eh, primero, a mí como mensaje de transmitirle a las personas es que se corran de la idea de que lo que les pasa tiene que ver con que están haciendo algo mal, ¿no? Entonces muchas personas sufrieron este gran cambio, el no poder moverse es como dicen, hay algo malo en mí, tendría que ser de otra manera porque el otro sí puede y yo no. Entonces salir un poco de esa compararme con los demás y decir el otro hace y yo no, y empezar a preguntarme y abrirme a trabajar aquello que a mí me está pasando. Entonces, es muy importante que si nosotros buscamos ir por lo que queremos, lo hagamos desde lo que a nosotros nos pasa. Entonces, para mí, algo que quiero que se lleven es esa idea de que todo pasa por nosotros y que ese cambio que empieza por nosotros es también a veces abrirnos a que otros nos muestren su punto de vista. Entonces, a veces para generar eso que quiero es simplemente pedir ayuda a quien que me la puede dar, ¿no? Entonces, salir a buscar quién me puede asesorar en eso y usar ese asesoramiento, no me salía la palabra, a mi favor. Por ejemplo, hablando de esto de qué pasó cuando empezó la cuarentena, a mí al principio el trabajo me bajó en cantidad de horas. Entonces me bajó un poco la cantidad de consultas, yo venía dando talleres presenciales y no estaba dando tanto online, entonces al principio me encontré con más tiempo libre. Y entonces en eso la adaptabilidad mía pasó por en primero generar la estructura para poder virtualizar todo. Entonces así creé mi página web, así empecé a hacer cosas, empecé a ofrecer consultas gratuitas, etcétera. Y después, bueno, después una vez que generé esa estructura, apareció lo otro. Entonces no es que sucedió un día para el otro, sino que en ese empezar a hacer, empezaron a ver resultados, que ahora los estoy viendo. Pero fue un proceso de, bueno, yo voy haciendo y a medida que voy haciendo, voy consiguiendo eso que quiero. Y es una mentalidad, porque en el fondo no estás tan centrado en el resultado, no estás tanto mirando si pasa o no pasa aquello que querés, sino que decís, por ejemplo, en este vivo se conectaron, lo están escuchando un par de personas, listo, genial, ya el propósito se cumplió. No importa si hay 300, si hay 10. ¿Cuál era el propósito? Compartir el punto de vista, listo, genial, voy. Otro día habrá más si es lo que estoy buscando. Pero Mira, ir viviendo etapa a etapa. y sobre todo te tiran halagos, así que también una mente próspera Sí. recibe halagos y dice, sos muy generoso, Fede, en el compartir. Así que nada, llévate este halago para vos. Contanos un poco, Gracias, ya sí. en los minutos que nos queda, del taller para invitarlos a las personas que nos están escuchando. El taller de Vivir en Prosperidad es un taller de 4 encuentros, es un curso. Antes era intensivo de fin de semana, ahora con la modalidad online, para que sea más accesible, lo dividí en 4 partes. Tiene como objetivo acompañar a una persona primeramente a desbloquear todo aquello que justamente no le permite conseguir los resultados que busca en el plano del dinero, de la profesión o de la pasión y la vocación. Con lo que trabajamos es con nuestros comportamientos en los momentos de dificultad,
Estaba leyendo comentarios y me distraí, y me distraje. Yo también. Justamente Hay que lo recibir que... halagos. Muy bien, Marcelo, Sí, ahí. Muy estaba bien. recibiendo halagos y se me fue. Sí, empecé a leer los halagos y se me fue la idea que estaba trayendo. Entonces, en el curso lo que vemos justamente es todo aquello que a nosotros nos bloquea a nivel inconsciente para conseguir aquellas metas que nos planteamos. Desde una lógica que va desde el plano inconsciente, justamente. Entonces, no es una lógica lineal, sino que es una lógica emocional. Nuestras Mm, emociones son los que nos mueven a actuar. Las emociones están totalmente relacionadas a nuestras creencias. Entonces, desde donde hacemos el cambio es desde cambiar las emociones y cambiar las creencias asociadas a eso que busco. Entonces, por ejemplo, si una persona vive dificultades económicas, lo primero que vamos a desbloquear es todas las emociones bloqueadas que lo llevan a ese resultado y no a otro. Entonces, es para qué buena causa esa persona está viviendo ese escenario y desbloquearlo, ir a buscar todo aquello que entendió y que construyó esa realidad y de construirlo, o sea, cambiar esas creencias, esas emociones y esos mandatos que son inconscientes en forma de frases, en forma de la mejor manera de hacer las cosas que muchas veces nos condicionan. Entonces estudiamos muchísimo y me acompaña a encanta. cada persona que observe no solo su historia, no solo lo que le pasó, sino la información que heredó de sus ancestros. Porque la forma en cómo sus ancestros sobrevivieron, la forma en cómo aprendieron a hacer las cosas y a formar la familia, a conseguir el dinero, a proveer a los suyos, toda esa información se aprende y es la que se repite inconscientemente una y otra vez y nosotros sin darnos cuenta actuamos de esa manera y al comprenderla la podemos cambiar. Entonces nuestros Me encanta. resultados están totalmente relacionados con las decisiones inconscientes. Por lo tanto, cambiando esas decisiones inconscientes al hacerlas conscientes y cambiar la forma de vivir las experiencias, justamente nos llevan a otros resultados en nuestra vida. Entonces, un taller muy lindo. Sé los resultados que generan por las personas que lo hicieron y empezaron a notar cambios, porque el espacio de donde lo hacemos es de aceptación total de lo que nos está pasando. O sea, no es un curso donde vamos a aprender lo que deberíamos hacer. No es un curso para decir vos tendrías que hacer esto, sino todo lo contrario. Es que la persona comprenda para qué actúa de esa manera, para qué se siente de esa manera y no de otra. Y Qué que bueno. gracias a comprender aquello que no se da cuenta lo pueda cambiar. Entonces, Me es encanta. conectarnos con aquello que nos duele desde un espacio de aceptación, de un espacio de apertura, de generosidad, y desde ahí transformarnos. Entonces, es justamente ese vivir en prosperidad, es conectarnos con nuestro estado del ser, ¿no? Con permitirnos vivir de una manera más plena y eso llevarlo a las distintas áreas de nuestra vida. Entonces, Ujú. el objetivo del curso es eso, siempre está enfocado a que las personas mejoren en un área que puede ser en el plano del dinero, en el plano, como decía, del laboral, o sea, en el plano de la profesión, o en el plano de la vocación, pero que todo el trabajo lo hacemos desde nosotros hacia el ámbito profesional. Y es muy lindo todo lo que surge, porque nada, Me a mí algo que me imagino. encanta generar y escuchar es cuando las personas hablan desde su verdad, hablan desde lo que sienten, desde lo que ocultan y se permiten mostrarlo y simplemente dejarse transformar por esas experiencias. Me está diciendo Instagram que nos quedan 22 segundos, así que nada, hasta que llegué Bueno, y me gustaría que vos cierres. dale. Bueno, gracias, Fede, por esta conversación. Me encantó compartir este vivo con vos. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Esto va a ir a YouTube,